Comenzaste entonces el inicio de la materia teología sistemática y estás dentro de un curso pastoral y has leído lo que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, mi hermano Luis, que quedaba en la ciudad de Galacia. Sería entonces una iglesia de los Gálatas, se llamaba Gálatas al conjunto de la asamblea de hermanos que estaban dentro de esa ciudad. Hoy en día observamos, ¿no?, que le han puesto nombres porque hay tantas iglesias locales, verdaderas y falsas, que le pone Iglesia El Buen Pastor, Iglesia Ríos de Agua Viva, y nombres que se pueden poner. Acá vemos que Pablo le escribe a los Gálatas, refiriendo a la asamblea de esa ciudad. Y acá hay algo extraordinario, más si aún nosotros, o sea, Pablo hablando de ellos, de los apóstoles, o de los hombres de Dios, si aún nosotros, Gálatas, a la iglesia, nosotros, los verdaderos, o un ángel de cielo, o sea, si viniera un ángel, con alas, sin alas, como venga, os anunciare otro evangelio diferente. Pablo dice, si nosotros, los verdaderos, o un ángel que dice que viene del cielo, cualquiera, o ellos o nosotros, te enseñáramos, iglesia de Gálatas, un evangelio diferente, sea maldito. Eso es lo que significa anatema. Y perdóname que te diga, uno tiene que ser radical y visceral. El que no te enseña la Biblia es anatema. Yo sé que es una palabra fuerte, radical, que si yo le digo a alguien de mi familia que me quiere enseñar cosas fuera de la Biblia, le digo, eres un anatema, bueno, de repente no lo entienda, pero si le digo que eres maldito, no va a querer hablarme nunca más. Y dirá que yo soy un mal cristiano, pero está escrito en la Biblia. ¿Y sabes por qué? Una de las razones, porque esa persona que está enseñando está siendo influenciado por demonios. Primera de Timoteo 4. Doctrina de demonios. Y los demonios están entrando en el oyente. En el mundo espiritual solamente hay dos familias: la familia de Dios, los creyentes, o la familia del diablo. Nosotros queremos vivir dentro de esa salvación, por lo tanto hay que escuchar solo la familia de Dios. Porque antes de tener un nuevo nacimiento, escuchábamos y éramos de la familia del diablo en el mundo. Entonces, no hay compañerismo y no hay familia sanguínea cuando alguien te enseña lo incorrecto. Porque la salvación, mi hermano Luis, es individual, no familiar, no en conjunto, ni matrimonial. Amén. ¿Qué es la teología para diferentes pensadores? Ya usted lo ha dicho magistralmente, la definición de teología en el griego. Y teología bíblica, teos, logos, Biblia, es la razón, la revelación de Dios a través de su Biblia para el hombre. Eso es lo correcto. ¿Recuerdas cuando estuviste estudiando desde el colegio, los últimos años, que nos involucraron la filosofía griega? Y es algo lindo saber algo de esto. ¿Por qué? Porque Alejandro el Magno quiso helenizar el mundo. Y bueno, lo consiguió, ¿no? Habíamos hablado sobre las coronas de laurel en el estadio de Lima. Entonces, él realmente hasta helenizó gran parte del mundo con su filosofía y su deporte griego.
Lindo eso, porque dejó un gran legado en la historia de la humanidad. Y uno de ellos fue Aristóteles. Y otro de ellos también fue Platón. A Platón se le llamaba el de las espaldas anchas. Y Aristóteles y Platón tuvieron un griego rico. Ellos escribieron sus libros, sus letras, en un griego clásico, que también se escribió el libro del Apocalipsis. Era un dialecto griego que se hablaba en aquel entonces, en el tiempo del apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, específicamente. Aristóteles llamaba la ciencia más alta. Aristóteles no es que creía en Dios de la Biblia, pero sabía que existía un Dios. Y a este Dios le llamaba las causas de las causas. Los filósofos, la palabra filosofía. Filo, amor. Sofía, conocimiento. La traducción exacta en la lengua española es amor al conocimiento. Ahora, yo puedo aplicar eso a los libros de la genética. Si usted agarra como doctor y va a leer un libro de ciencia y usted va a aplicar la palabra filosofía, no en el sentido de filosofía griega, sino de la aplicación de la etimología filosofía, entonces usted va a tener amor al conocimiento del libro, de la ciencia que estás leyendo como doctor. Y si yo tuviera la Biblia y la palabra significa amor al conocimiento, ¿podría aplicarlo en la lectura y en el amor a la Biblia? Sí. Porque tenemos una mente amplia y madura para entenderlo de esta manera y no decir es del diablo. Ahora estás haciendo filosofía con la Biblia. Eso es algo muy pequeño, pero existe. Y también, perdóname, pastores, pero la academia nos da el entendimiento un poco más amplio, sin despreciar a nadie, para entender el concepto sobre filosofía. En este caso es la filosofía de Aristóteles. Ahí estamos hablando aún de mitología griega. Algo muy diferente. Él llamaba al Dios de la Biblia las causas de las causas. Bueno, déjame decirte algo. Él no creía en el Dios de la Biblia, pero al llamar esto, esta expresión así, está creyendo en algo más allá. ¿Qué opinas de eso? Sí, claro que sí, porque está tomando como que, o sea, que hay una existencia de un Dios y que es responsable de lo que le llama las causas, ¿no? O sea, definitivamente no cree en el Dios de la Biblia, pero él tiene conocimiento de que existe un ser superior que hace posible eso, lo que él le llama las causas. Excelente. Entonces, estamos seguros que él no creía en lo que escribió en pensamiento y en hojas Erasmus Darwin. Y su nieto, Carlos Darwin, escribió el libro de la evolución y por ahí siguió la historia, la ciencia hipotética, porque siempre va cambiando cada ciertos años, ya no se cree en eso y se cree en cosas nuevas. Por eso es hipotética. Y de ahí salió que venimos del mol. Entonces, estamos seguros que Aristóteles no creía en eso. No. Porque él creía en el mundo de las ideas. Esto es interesante. Él creía en un mundo espiritual, mi hermano. ¿Y qué tiene que ver con esto? Usted, pastor, me está filosofando.
estamos desarrollando la mente. ¿Sabes por qué? Porque los egipcios, cuando morían sus soldados, los enterraban con comida y armas, porque querían en un mundo de ultratumba. Eso es a favor de nosotros los cristianos, porque si los egipcios querían en un mundo de ultratumba y Aristóteles creía en el mundo de las ideas espirituales, ellos están confirmando que hay un mundo después de esta vida, y la Biblia lo enseña. Entonces yo puedo estar frente a la academia de la universidad y puedo aplicar, acogerme de esto para enseñarle desde el comienzo que Dios sopló un aliento invisible en el hombre. Y es por eso que los egipcios, que fue el primer imperio, para mí, creían en el mundo del más allá invisible. Y el Dios y el dueño del mundo invisible es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y estoy frente a los académicos de la universidad más grande, hablándoles sobre Dios con la mente de ellos. ¿Qué hice? Apologética. Defender la fe con sabiduría. De ahí apareció un tal Tomás Aquino, y él llamaba la reina de las ciencias. Tomás Aquino era uno de los teólogos de la Iglesia Católica. Quiero decirte que la Iglesia Católica en sí tiene una historia, que la vas a conocer, porque hay historias dentro de la eclesia o eclesiología, eclesía o eclesiología, refiriéndose a la iglesia. Hay toda una historia que debemos de conocer para ver cómo esto se desenvolvió en los tiempos antiguos, para no caer como ignorantes al hablar, como muchos hablan sin saber la historia de la iglesia. Amén. Y hablan barbaridades y ofenden a la gente sin entender. Ahora, este hombre tenía más en común, como he puesto, con nosotros los evangélicos que con la misma Iglesia Católica en su teología. Y bueno, la Iglesia Católica le llama hoy en día Santo Tomás, ¿no? De ahí viene lo que es San Agustín. Este fue un gran teólogo, quiero que sepas. Un gran teólogo, investigador de la Biblia, en los primeros 1000 años de la iglesia. Después que Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis, ya no hubo más apóstoles. ¿Y qué pasó después del Apocalipsis? Vinieron los padres apostólicos en la iglesia. Recuerda que todo esto fue un proceso. Te enseñé en la primera materia, hoy día que comenzamos, que Dios ha dejado el crecimiento, el proceso de la humanidad. Y los padres apostólicos no es lo que le llaman los feligreses católicos a sus taitacuras. Lo decimos en quechua, taita papá, a sus taitacuras, sino de que ellos le decían padres apostólicos porque después de los apóstoles existieron estos pastores, padres, que enseñaban la doctrina de los apóstoles. Y cada vez empezó a desenvolverse eso. Ahora, de ahí han salido colegios que le han puesto en la religión católica, por ejemplo, San Agustín, porque ellos le llaman San Agustín, de santo.
Y le ponen San Agustín, ¿para qué? Para abarcar toda su religión católica y su adoración a la idolatría y al demonio mariano. El demonio mariano es la adoración a María como si fuera la madre de Dios. Una cosa es que María sea la madre de Jesús y otra cosa es que sea la madre de Dios. Si Dios creó a María. Para estudiar teología debemos tener presuposiciones relacionadas a su revelación. Dios existe, lo sabemos. Y cuando Moisés escribe el versículo 1 del Génesis 1, él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él supone, al escribir, que todos creemos que Dios existe. Porque cuando él escribe, él cree que Dios existe. Se acabó. Y todo ser humano cree que Dios existe. Otra cosa es negar por un enceguezamiento que usted lo leyó en 2 Corintios 4:4, espiritual. Puede ser conocido, si nosotros vamos a estudiar teología, es porque presuponemos que Dios existe. ¿Por qué te metes a estudiar el Instituto Bíblico? Porque el doctor Luis Velarde cree que Dios existe. Amén. Y quieres conocerlo más. Amén, así es. ¿Quieres que te diga algo que yo he pensado? Antes de ser un ministro de la palabra, un servidor, un esclavo, es que yo quise ser diplomático. Y yo al principio, a mis 30 años, luché con lo que yo no quería, que era esto, y que yo no sabía esto, sino que era un principio. Por lo tanto, si yo hubiera sido diplomático en desarrollo, yo hubiera tenido un vacío en mi corazón, porque Dios no me llamó a ser diplomático, sino me dio la vida para ser un siervo. Y horrenda cosa hubiera sido para mí mismo el ser diplomático y sentir un vacío. Es como usted. Usted es un genetista, pero a la edad que tiene, usted siente un llamado. Y solamente ese es un llamado. Porque si no fuera un llamado, no estarías aquí. Exacto. Nadie lo va a entender porque te llamaron a ti, no al otro. Sí. Exacto. Entonces, puede ser conocido. Si nosotros vamos a estudiar, es porque sabemos que Dios existe. Y tenemos que saber que tiene que haber algo que me enseñe de Dios. Y esa es la Biblia. Hay académicos que dicen, yo no soy ateo, pero soy agnóstico. Existen 3 filosofías clásicas: el ateo, el agnóstico y el escéptico. Entonces el agnóstico dice, yo no sé si hay un Dios, y frecuentemente agrega, si existe un Dios, no se puede conocer. Dios puede ser conocido, hermano. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través del estudio de la Biblia. El aprender los atributos o perfecciones de Dios me ayudan a mí para conocer en gran parte el carácter de Dios. Es como hablamos la semana pasada, cómo podemos ser amigos conociéndonos. Cómo yo puedo ser amigo de mi vecino, conociéndolo. Pero si solamente uno sale en el carro o caminando y lo saludas, hola Juan, hola Luis, hola Juan José, hola Carlos, nada más, yo no puedo atribuirme que yo conozco a mi vecino.
El que el vecino salga con su esposa y 2 hijos no significa que yo lo conozca. Pero la intimidad, la comunión, el conversar, hace que uno conozca igual es Dios. Dios puede ser conocido en parte conforme a lo escrito, conforme a lo revelado. Teología, la revelación de Dios para el hombre. Ahí Él ha revelado en parte o en gran parte su carácter. Y yo tengo que estudiar sus perfecciones o atributos. Ahora, se ha revelado al hombre. El hombre puede entender lo que Dios le ha revelado. Por eso Devarim o Deuteronomio dice, las cosas reveladas le pertenecen al hombre, mas las secretas le pertenecen a Dios. Lo que ha revelado es suficiente, hermano, para conocer a Dios. Pero lo que no ha revelado nos hace que no lo conozcamos. Pero lo revelado en la Biblia es suficiente para llenar esa parte, para nuestro equilibrio integral en nuestra vida aquí. Y Jesús dijo, no solamente del pan vive el hombre, refiriéndose a lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a lo espiritual. El hombre, para estar completo en sí mismo, tiene que estar alimentado integralmente. La parte material e inmaterial. ¿Cómo puede un ser finito, limitado, humano, entender a un Dios ilimitado, infinito? Dios en su omnipotencia es uno de sus 21 atributos. Recuerda, escríbelo para que lo tengas ahí. La Biblia me revela 21 atributos o perfecciones de Dios. Punto. Sígole explicándote. Dios en su omnipotencia. Eso significa que Dios es omnipotente. Omnipotente. ¿Y qué será eso? Que todo lo puede. Él es el Todopoderoso, entonces, ¿no? Que todo lo puede. Y quiero recordar una frase excelente que debe de fortalecernos. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Amén. Y hoy en día existen los hospitales de fertilidad, donde pueden pagar hasta $10,000 y un rico puede pagar 20,000. Total, si van a hacer que su esposa, la estéril, sea fértil. Pagan lo que sea para que la esposa sea fértil. Bueno, no estoy humillando, sino que Sara era estéril y Abraham no pagó nada. Solamente creyó en Dios y Dios la hizo fértil. Ana, la madre de Samuel, era estéril. ¿Y qué pasó? Muy sencillo. Ella quería tener un hijo y no le pagó a nadie, sino que lloró a Dios y Dios la hizo fértil. Amén. Entonces, ese es el omnipotente, el que no conoce límites. Entonces, como Dios no tiene límites, eso Él quiere dar a conocer, Él puede hacerlo porque nada lo limita. ¿Cómo puede un ser finito entender esto? Es muy difícil. Por lo mismo que somos limitados. Ahora, Karl Barth es un teólogo muy conocido y él decía que Dios es wholly other en inglés, que significa completamente otro, dando a entender que Él no es como nosotros, que Él es infinito, completamente otro, por lo tanto es incomprensible.
¿Quieres que te diga que uno de sus 21 atributos, aparte de la omnipotencia que has leído, uno de ellos es que Dios es incomprensible? Dios es incomprensible. No podemos comprender a Dios, porque Dios es infinito. Y su infinidad es otro atributo de los 21. Ya te he dicho 3. Omnipotencia, incomprensible, infinito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Refiriendo a que es incomprensible, estoy empezando a leer un librito chiquitito que se llama cuando lo que Dios hace, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? O sea, como si es un hombre de Dios, si es una persona con futuro, muere de pronto. O sea, ahí recién estoy avanzando recién. Excelente. Porque ahora puedes entender el atributo que es incomprensible. Exacto. Se va relacionando. Así es. Excelente, ¿ves? Me da mucho gusto que nuestro pastor, que es el Espíritu Santo, esté guiando tu corazón hacia la verdad de ese hambre y sed, y que puedas tener ese tiempo de coinonía